Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buen día con todos, señoras y señores. Nuestro fraterno saludo para todos ustedes a las 6:58 de la mañana. Hay una apertura de la investigación por blanqueo de dinero entre el régimen de Maduro y Rafael Correa. Es bueno que sepa uno de los más prolijos parlamentarios en interpretar estos fenómenos de distorsión que pasan por alto y por la vista de muchísimos parlamentarios comprometidos con el correísmo y que naturalmente no merecen la investigación que esto demanda. Yo no quiero perderme la oportunidad de denunciar que hay que abrir una investigación. Ya lo han hecho en La Nación venezolana. El diario La Patilla de Venezuela habla de una apertura investigativa por blanqueo de dinero entre el régimen de Maduro y Rafael Correa. Ojalá un portavoz confiable del Parlamento ecuatoriano como el que tiene la bondad de atendernos este mismo instante, el señor parlamentario Fabricio Villamar, que asegura tener 49 firmas para el juicio político contra José Tuárez, también se interese en este tema que voy a relatar rápidamente. Le pido atención al público. La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional va a abrir una investigación en torno a una negociación fraudulenta entre el gobierno de Ecuador y Venezuela, con la finalidad de convertir dinero ilícito en dólares a través del Sistema Unitario de Compensación Regional, Sucre. Lleva el nombre de nuestra antigua moneda. La denuncia la hizo el diputado por el estado de Zulia, el señor William Barrientos, ante la instancia parlamentaria, quien calificó la situación de muy grave, de muy delicada, porque se trata de una operación para convertir el dinero ilícito de bolívares en el mercado negro y luego a dólares a través del sistema Sucre. Se constituyó mediante un proyecto desde Venezuela y los países del denominado ALBA, conformado por Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador, cuando el presidente era Rafael Correa, y Uruguay. Este último pidió su adhesión en el 2013, recordarán ustedes. El sistema Sucre, una moneda virtual para sustituir la moneda dura como el dólar y el euro europeo, obviamente, se utilizó para blanquear de capitales y atravesar barreras financieras internacionales para cooperar con el narcotráfico y con el terrorismo. Se utilizó a través de transferencias turbias, de transferencias oscuras,
que comenzó con transacciones menores hasta realizar un saqueo de las arcas del país, ha revelado el diputado zuliano. Dijo que desde el año 2010 hasta el 2014, época de Correa, las transacciones comerciales que se hicieron entre Venezuela y Ecuador por el orden de los $2.009.634.000 sin ningún tipo de licitación, y se enviaba el dinero antes de recibir la supuesta mercancía. Es decir, se pagaba por anticipado, se pagaba por adelantado. Se hicieron, más o menos se calculan 157 transacciones, pero jamás se pagaba por adelantado. Jamás se importó ni se exportó ningún producto o mercadería. Por ejemplo, pimienta negra. Se abrieron alrededor de 29 contenedores y dentro pues no había nada, estaban vacíos. También equipos médicos, quirúrgicos, medicinas, nada llegó al país y se pagaron altas sumas de dólares por estos conceptos. Un negociado entre Maduro y Correa y Maduro, explicó que Venezuela emitía los dólares preferenciales a empresas constituidas y registradas en Ecuador. Una de estas empresas, por ejemplo, Multiregi, se le otorgaron $17 millones y nunca trajo nada para el país. Esa empresa existe, se sabe cuáles son sus propietarios y se tiene su ubicación. Saliván S.A., que se encargaba supuestamente de traer mascarillas para soldaduras, maquinaria pesada, se le otorgaron más de $300 millones y nunca trajo nada. Igualmente, se le otorgaron millones de dólares a las empresas Broi Fresh S.A., Ibicampus S.A., Escatel y Prospermundo, y nunca se vio la mercancía o equipos que llegaban al país. Esta información de estas empresas serán consignadas ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para su investigación. Una vez más, porque ya se lo hizo. Destacó que a través de la presidencia encargada de Juan Guaidó se va a gestionar para que esos activos sean paralizados, porque en su mayoría los dólares fueron depositados y desviados a las Islas Caimanes, Martinica, Canadá y Estados Unidos. Explicó que la ruta para lavar dinero partía desde Venezuela para Ecuador. Luego se entregaban a la guerrilla FARC. El operador convertía el dinero ilícito en bolívares en el mercado negro, que era depositado en el Banco Central de Venezuela. Este convierte ese dinero en sucres, multiplicando el valor original en dólares y transferidos al Banco Central del Ecuador, sin supervisión internacional, para finalmente el Banco Central ecuatoriano los transformara en dólares. Así, señoras y señores, el dinero ilícito es o era blanqueado. Esta es una denuncia que vuelve naturalmente a la primera fila de la corrupción en el Ecuador, operada por países latinoamericanos, en este caso Ecuador y Venezuela. Le entero, señor asambleísta, usted que ahora asegura, y para bien del país, tener asegurado una buena cantidad de votos para lo que nos queda analizar en términos de la Asamblea Nacional.
Usted asegura tener 49 firmas para el juicio político contra este cura disfrazado José Tuárez. El legislador anunció que oficializará la interpelación hasta este jueves. Mañana, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana debe comparecer ante la Comisión de Participación precisamente. El asambleísta de Creo, Fabricio Villamar, con nosotros nos informa que al momento cuenta con 49 firmas para presentar este pedido de inicio político en contra del presidente del Consejo de Participación y Control Social, José Carlos Tuárez, a quien acusa de incumplimiento de funciones y falsificación de documentos públicos. La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa determinan que se requiere de 35 firmas para presentar esta solicitud de interpelación. Vale que usted haya logrado 49 firmas de adhesión a esa instancia. Señor legislador, tenga la bondad de anticiparle a la ciudadanía todo lo que hay que comentar sobre ambos temas, si le interesa el primero, naturalmente. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a quienes tienen la gentileza de escucharnos. En efecto, había visto la noticia del diario digital La Patilla. Quiero recordarle, Gonzalo, que de este tema ya se había comentado hace varios años. Sin embargo, el cambio que ha tenido la Asamblea venezolana les permite iniciar este proceso de investigación que va de alguna manera también a cruzar información que aparezca en el Ecuador. Yo creo que todos los elementos que nos permitan transparentar cuál fue la relación económica entre los dos países y si es que esta relación económica pudo haber sido fraudulenta son válidos y son necesarios para descubrir exactamente qué es lo que sucedió. Si a través de un sistema de compensación de recursos entre los países del ALBA, que un poco la lógica era evitar más bien el traslado físico de dinero y utilizar un sistema en donde cada banco central reconocía los títulos que le enviaba otro de los bancos centrales del ALBA, entonces ahí era mucho más fácil el acreditar recursos de una cuenta a otra, pero efectivamente ahí pudo existir un sistema de blanqueo. Habrá que estar pendiente de las investigaciones que sucedan en Venezuela y evidentemente estar atentos a ver qué podemos hacer nosotros desde el Ecuador para acompañar ese proceso investigativo, ¿no? Respecto de lo que usted mencionaba sobre el juicio político a José Carlos Tuárez, hemos llegado el día de ayer a tener casi 60 firmas. 60. Casi 60 firmas, de tal manera que cumplimos el requisito constitucional que menciona que necesitamos 35 firmas inicialmente. Ahora bien, creo que la nota periodística que usted dio lectura hace unos minutos es de alguna manera inexacta, porque a José Carlos Tuárez no lo vamos a llevar a juicio político por la falsificación de documentos. Esa falsificación de documentos o el uso doloso de documento público o el perjurio le van a conducir a José Carlos Tuárez a enfrentar responsabilidades penales. Lo que nosotros, en cambio, podemos hacer es, utilizando las competencias que tiene la Asamblea Nacional. En primer lugar, sobre el asunto de la falsificación de documentos o la utilización dolosa de documentos falsos. Nosotros no podemos llevarlo a juicio político por la utilización de esos documentos, pero en cambio sí podemos llevarlo a juicio político por ser un funcionario que no cumple con la ética pública mínima. De tal manera que no es por la falsificación, es por ser una persona capaz de falsificar. El segundo elemento que sustenta el juicio político es que ha puesto en riesgo la ética laica, que está sostenida en el artículo 2 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, porque el Ecuador se ha declarado como un Estado laico desde hace bastante tiempo.
Ujú. Tan es así que el Ecuador firmó el modus vivendi con la Santa Sede en 1937, en donde en su artículo 4 se establece que los clérigos se abstendrán de participar en las competencias electorales del Ecuador, cosa que ha sido violada en este caso por el señor José Carlos Tuárez, poniendo en riesgo este precepto constitucional clarísimo que es que el Ecuador es un Estado laico. Por lo tanto, ahí también tiene responsabilidades. Ujú. Pero sobre todo, y me parece que esto es lo que deben los colegas que no alcanzan a ver el Ujú. proceso que estamos preparando, es que existe una prohibición expresa para el ejercicio del cargo del señor José Carlos Tuárez, que está mencionada en el artículo 21, numeral 10, de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, el artículo 46 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana dice que los funcionarios del Consejo, los miembros del Consejo, podrán dejar su cargo por, entre otras causales, el juicio político, y el juicio político por incumplimiento de sus funciones o incumplimiento de la ley o por estar inmerso en prohibición. El artículo 21 de la misma ley dice que están prohibidos tanto de ser designados como de desempeñar quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas o quienes sean representantes de un culto religioso. El día de ayer la curia nos ha hecho llegar ya la certificación del que, Ujú. en efecto, el señor José Carlos Tuárez es representante de un culto religioso y por lo tanto tiene O una sea, prohibición y en es función cura, de eso. es Exactamente. sacerdote. Sí, eventualmente también se probará que el cura es padre, ya veremos, pero en la práctica lo verdaderamente importante para el juicio político es que el señor incurre en inhabilidades, es carente de la ética pública mínima para poder realizar sus actividades, ha puesto en riesgo el Estado laico, entonces evidentemente hay los elementos para llevar a juicio político. Y la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, ha reformulado, señor legislador, cargos en contra de Alexis Mera y la exministra María de los Ángeles Duarte por esta presunta participación en los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en concurso real de infracciones. Anteriormente, Mera y Duarte eran procesados por concusión. En la intervención, la fiscal general del Estado, la señorita Diana Salazar Méndez, ha solicitado al tribunal que ratifique la medida cautelar en contra de Alexis Mera, al considerar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal COIP, referente a la prisión preventiva, ya que existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia de los delitos que no se han desvanecido, sino que más bien se han agravado. Y además la doctora Salazar ha señalado que en audiencia de formulación de cargos del pasado 5 de junio y en la reformulación de cargos del 19 de junio, solicitó la prisión preventiva en contra del señor Mera con el fin de garantizar su presencia en las demás etapas procesales, el cumplimiento de una posible pena y asegurar la reparación integral a la víctima, que en este caso es el Estado ecuatoriano. De todo esto, su participación se revitaliza con qué tipo de especificidades, digamos, de argumentos y de pruebas, de demostraciones contundentes de que su juicio político es pertinente. Respecto de Alexis Mera, del caso de Alexis Mera, yo lo que le puedo decir es que de alguna manera ha preocupado a la sociedad esto de la sustitución de las medidas en contra de Alexis Mera, básicamente porque cuando se trata de perseguir esa banda delincuencial, o terminan prófugos o se emiten las órdenes de detención con posterioridad a la salida de esta gente del Ecuador, o como en el caso de lo que pasó
con uno de los miembros del gobierno de Correa, que le pusieron el famoso grillete electrónico. De repente el señor ya se había ido del país, es decir, había todos los elementos necesarios como para preocupar la posibilidad de que el señor Mera vaya a continuar vinculado al proceso personalmente, ¿no? Entonces, yo entiendo, por ejemplo, la indignación que tiene el señor Contralor respecto de lo que ha sucedido. Entiendo la indignación que deben tener en la Fiscalía por la sustitución de las medidas cautelares que se han oficiado, que le permiten a Alexis Mera estar. Pero parece que al Consejo de la Judicatura no le va ni le viene. Dice, eso tiene que reclamar la ciudadanía. Entonces ellos, ¿qué controlan prácticamente? ¿Qué designan? ¿Qué sancionan? Si están pidiendo la destitución de los jueces que otorgaron medidas a favor de Alexis Mera, lo mínimo que deben hacer es destituirlos, pero urgentemente, pues, es de sentido común. No sé qué le parezca a usted, asambleísta interpelante. Mire, con todo el respeto que hay que tener a la justicia, y entendiendo que las medidas que implican la prohibición es decir, las limitaciones de la libertad de una persona, sí creo que se va a hacer necesario analizar cuáles fueron los fundamentos por los cuales los jueces permitieron este cambio en el estatus del señor Alexis Mera. Yo no puedo adelantarme a decir que ahí existió algo turbio, pero en efecto, tratándose de estos casos que conmocionan a la República por la vinculación a ejercicios delictuosos del anterior gobierno y de sus personeros, evidentemente se hace necesario que el Consejo de la Judicatura inicie al menos un proceso de verificación de cuáles fueron los hechos de cada uno de los jueces, ¿no? Yo no puedo adelantarme a decir tienen que sancionarles porque no es lo correcto desde mi función, desde el legislador, influir en qué es lo que pasa en la justicia, pero evidentemente sí es lo correcto pedir que se investigue si es que se cumplieron todos los pasos. Si es ¿A quién hay que investigar? ¿Al Consejo Electoral? No. Me refiero a que el Consejo de la Judicatura debe establecer una investigación respecto de los jueces que toman esta decisión, de tal manera que se determine si es que la decisión está en regla, si es que la decisión es jurídicamente sostenible, pues esto es lo que es. ¿Y quién tiene que determinar aquello? Perdone, Fabricio. El Consejo de la Judicatura. Exacto. Gonzalo, el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque en caso de que el Consejo de la Judicatura no haga esto, ahí sí la Asamblea puede verificar si es que el Consejo de la Judicatura está cumpliendo sus funciones. Cumplió o no con sus obligaciones, ¿no? Entonces, este momento estamos a la expectativa, todo el mundo, en todas las instancias. ¿No peligra entonces su juicio político? No, a ver, en términos de lo del juicio político, lo que sucede es lo siguiente. Hay el fundamento, he estado esperando las decisiones de las organizaciones políticas que me pidieron tomarse un tiempo para verificar, para conversar con sus bases, con sus parlamentarios. Tengo que informarle, Gonzalo, los asambleístas del Partido Social Cristiano han decidido apoyar formalmente el proceso de juicio político. La mayoría del bloque de Creo apoya el juicio político. Los colegas de Suma apoyan el juicio político. Entiendo, la mayoría de los independientes se ha expresado así, y una buena parte de los miembros de Alianza País. Entonces, vamos a ir al juicio político y vamos a aprobar especialmente una cosa que yo creo que es determinante en la recuperación de la ética pública, Gonzalo, y es que es la Asamblea quien tiene que determinar la probidad de un funcionario. Imagínense esto, que es lo que están tratando de sostener, que como al señor Tuárez ya le revisó el Consejo de Participación Ciudadana, y le revisó el Consejo Nacional Electoral Transitorio, y en eso no encontraron absolutamente nada, entonces no hay cómo seguirle un juicio político al señor. ¿Qué pasó, pues? Si para eso es precisamente la Asamblea, para verificar si un funcionario, especialmente de los mencionados en el artículo 131, es idóneo o no.
Y para este caso, el señor puede ser cualquier cosa, puede tener todas las bendiciones del mundo, pero en la práctica es un funcionario no idóneo. Y en tanto no es un funcionario idóneo, a quien le corresponde tomar la decisión de sacarlo mediante un juicio político es a la Asamblea de la República, amén de las responsabilidades que tendrá que enfrentar también con la Contraloría y con el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Pero ayer como que más que se burló, precisamente el señor cura Tuárez, porque la comparecencia de él ante el presidente del Consejo de como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, ante la Comisión de Participación, ha durado tanto como sus explicaciones, unos 5 minutos. Entonces el ex sacerdote se despidió sin haber aportado ningún tipo de aclaración, repartiendo bendiciones. Tuárez ha repelido las preguntas de los legisladores, alegando lo siguiente, que es muy importante, que no tiene nada que decir sobre cualquier aspecto previo a su posesión como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. En esto parecería tener razón. ¿Cómo le vamos a fiscalizar antes de que haya protagonizado, digamos, acciones ya al frente de este organismo o de esta instancia? ¿Cómo explicar esto, señor diputado Fabricio Villamar? Como le comentaba Gonzalo, el señor tiene razón, porque en efecto no se está llevándole a juicio político por las acciones cometidas antes de ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Si en eso todos estamos absolutamente de acuerdo. Pero aquí dos puntualizaciones. En primer lugar, la comparecencia del señor Tuárez a la Comisión de Participación Ciudadana es una comparecencia a la que está obligado, al igual que cualquier miembro de cualquier funcionario público, porque esa es la competencia que tiene la Asamblea, es decir, la Comisión de Participación Ciudadana no le llevó dentro de un juicio político, le llevó dentro de los procesos normales que tiene de fiscalización la Asamblea, en donde es capaz la Asamblea de convocar a cualquier funcionario. Y cualquier funcionario de la República que sea convocado por la Asamblea tiene que entregar la información que los asambleístas soliciten. Es lo que dice la ley, es lo que dice la Constitución y es lo que dice la responsabilidad pública que tenemos que tener nosotros en convocar a un funcionario. Yo no soy parte de esa comisión, pero estuve presente. Y por otra parte, los funcionarios que están obligados a entregarle al Parlamento ecuatoriano la información que éste requiere. Lo que hizo Tuárez fue llegar y decir que en la comisión que él no es un sujeto a fiscalización y por lo tanto se despidió, entregó bendiciones y se fue. Y ahí comenzó a generar una nueva causal que entiendo que otros colegas querrán presentarla, y es que, como todo funcionario público, está obligado a entregar información en la Asamblea. Si llega y no la da y hace este desplante, evidentemente generó un nuevo elemento, pongámoslo en términos poéticos, puso otro clavo más a su ataúd. Porque el señor a partir de esto es evidente que no solamente tendrá que defenderse de las imputaciones que serán presentadas como sustento en el juicio político, sino adicionalmente generó innecesariamente una animadversión de los miembros de la comisión que estuvieron en este desplante, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos de responsabilidad que tendrá que explicar el Consejo Nacional Electoral a su juicio, interpelante Fabricio? Mire, he conversado con el señor Contralor, entiendo que la Contraloría investigará los procesos de selección de quienes participaron en el último proceso electoral. Me parece que ese es un hecho importante también porque la Contraloría tiene facultad también para verificar si es que las funciones del Estado han sido cumplidas, en este caso las del Consejo Nacional Electoral. Los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio, en una comparecencia a la misma comisión de la cual estamos conversando, se comprometieron en presentar a la Fiscalía los elementos que sean necesarios para determinar si es que existió, además, un delito penal en el caso del padre José Tuárez. Esto habrá que ver qué se debe. Una veeduría en Guayaquil
ha presentado ya a la Fiscalía todos los elementos para que se inicien las acciones penales correspondientes. Entonces, van a haber responsabilidades penales en los casos de falsificación y uso doloso de documento, tanto como perjurio. Hay las responsabilidades que va a determinar el Contralor sobre el Consejo Nacional Electoral, que permitió la participación de una persona que estaba legalmente impedida, por lo que le había comentado Gonzalo. El señor no pudo haber sido designado ni desempeñar el cargo. Ahí hay dos prohibiciones expresas. La una sí, ya la pasaron, pero la otra, en cambio, sigue vigente, que es no puede desempeñar el cargo. Entonces la Contraloría podrá verificar esto también y podrá actuar en consecuencia. Ahora, la señorita presidenta del Consejo Nacional Electoral aquí presente, a partir de este instante, interpelante Fabricio Villamar, ha señalado que a pesar de que el Consejo Nacional Electoral no registró que el movimiento Alianza País sobrepasó el gasto máximo permitido durante las campañas electorales, sí identificó que habría recibido aportes inusuales en sus cuentas. Así lo dio a conocer precisamente Diana Tamaín, que nos honra con su presencia este mismo instante en la radio, en la Comisión de Participación Ciudadana. La presidenta Tamaín dio un resumen de las acciones tomadas frente al caso Arroz Verde, con el que se reveló que País, o sea, el movimiento, habría recibido donaciones de empresas nacionales y extranjeras para las campañas electorales. Pero este es otro tema. El tema de la calificación de la candidatura. ¿Hasta dónde cree usted que quedó y monitoreó a Tamaín y naturalmente su colegiado? Ahí hay dos elementos, y un saludo a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Gonzalo. Pero ahí hay dos elementos. El primero, en efecto, parte de las normas que tenían que superar los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana era presentar una declaración juramentada de no hallarse inmersos en las prohibiciones que la ley y la Constitución exigen para poder ser candidatos. Y el señor Tuárez aparentemente presenta un documento según el cual no estaría inmerso. Nota aparte de Gonzalo, hasta el momento yo no tengo el documento completo. Lo que me mandan a mí, falta exactamente la página en donde se supone que el señor Tuárez debía declarar que no es miembro de un culto religioso. Justamente esa página no aparece, estoy verificándolo en la notaría correspondiente, pero resulta que a partir de la suscripción de este documento, que le confiere responsabilidades a la persona que lo firma, el Consejo Nacional Electoral califica la participación del señor Tuárez en el último proceso electoral. Ahora bien, la gran discusión es si es que el Consejo Nacional Electoral, transitorio, no tiene responsabilidades al haber calificado esa candidatura sustentado en la declaración juramentada, o si, independientemente de que exista la declaración juramentada, el Consejo Nacional Electoral debía asegurarse de que lo juramentado sea verdad, y que para este caso el padre no debía ser padre, que para este caso no debía tener la prohibición que incumple del artículo 21 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, entre otras. Y bueno, esto es lo que está sucediendo. Entonces, el gran debate es si es que en esto es responsable también el Consejo Nacional Electoral Transitorio, o el Consejo Nacional Electoral Transitorio y también Tuárez, porque no puede ser pues que el señor miente y no tiene ninguna responsabilidad. Y por otra parte, tampoco puede ser que el Consejo Nacional Electoral diga, bueno, a mí me presentaron una declaración juramentada y en función de eso nosotros calificamos sin verificar nada más. Esta va a ser la discusión de los próximos días, Gonzalo. Pero usted va de alguna manera a fiscalizar al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, no a un forastero que todavía no ha arreglado su boleto a esta instancia, por ponerlo gráficamente ante la ciudadanía de esa manera. Entonces, ahí está también un filo, una instancia discutible.
está calificado como presidente del Consejo de Participación Ciudadana por obra precisamente del Consejo Nacional Electoral que preside y lidera la doctora Tamaín, para su juicio de valor, con el que va a iniciar el proceso en contra del cura Tuárez. ¿Qué es lo válido hasta este momento? Porque él puede decir, y ha dicho ayer en tono burlón, yo he venido prácticamente a saludarles, ustedes no tienen, yo no tengo ninguna responsabilidad de responder, replicar ni defenderme ante ningún proceso, puesto que no he actuado hasta el momento ni un segundo de mis actividades privativas, y entonces se me está acusando de algo que yo no he hecho y en realidad no he ejercido. Esta parte, ¿cómo sería en su intervención un punto aclaratorio importante para que tenga vigencia el juicio político? Me supongo que está no muy bien instalada la confrontación de carácter constitucional. No, más bien es absolutamente claro, es decir, el señor, como le decía Gonzalo, el señor Tuárez tenía que comparecer a la Comisión de Participación Ciudadana, a donde también ha comparecido Diana Tamaín, porque esa es la obligación que tienen todos los funcionarios públicos. Es decir, independientemente de si es que va o no va a existir un juicio político, si es que una comisión de la legislatura convoca a un funcionario, el funcionario está obligado a ir, puede no asistir una vez, pero si es que insiste en no asistir la segunda, es sujeto de destitución también. Por lo tanto, las comisiones de la legislatura pueden convocar a cualquier funcionario de la República, incluso los que no están inmersos dentro del artículo 131 de la Constitución. El señor Tuárez malentendió. Ahí no es que se estaba llevando adelante el proceso de fiscalización, sino uno de los procesos de consulta que normalmente se hacen en las comisiones, y esa al momento de levantarse y retirarse sin entregar la información que la Asamblea había solicitado, generó una nueva causal para su juicio político. Ahora, como le decía, en efecto, al señor Tuárez no se le va a llevar por haber mentido en sus declaraciones, o por haber presentado documentación falsa, o por haber entregado una declaración juramentada que no se sostiene con la verdad. Se lo lleva por ser un individuo capaz de presentar documentación falsa, es decir, por ser una persona que éticamente no puede representar a la República. ¿Quién tiene que determinar esto? La idoneidad es la Asamblea de la República. Ahí usted tiene una de las causales. La otra, como le mencionaba, el poner en riesgo el Estado laico. La otra, la prohibición expresa que el señor tiene de ser un funcionario. La señora Diana Tamaín podrá verificarle eso en este momento, si es que dan lectura al artículo 21, numeral 10 y 46 de la Ley Orgánica de la Comisión del Consejo de Participación Ciudadana, y efectivamente, además, vamos nosotros a probar que sí existió incumplimiento de funciones, Gonzalo, porque resulta que los funcionarios públicos cometen incumplimiento de funciones por acción o por omisión. Como asambleísta y no como interpelante, porque no es el momento todavía, ¿qué le debe la presidenta Tamaín a la República y especialmente a la Asamblea? En términos de una explicación constitucional fundamentalmente, normativa fundamentalmente. Mire, lo que ha sucedido en este momento es que lo que sí pasó es que la posibilidad de la descalificación de Tuárez en el Consejo Nacional Electoral precluyó. La preclusión es una figura jurídica según la cual un acto jurídico pierde su eficacia en tanto ya se lo realizó, no se lo realizó o no se lo realizó a tiempo. Y para este caso, la obligación de verificar el cumplimiento de las responsabilidades de las características del candidato José Carlos Tuárez la tenía el Consejo Nacional Electoral Transitorio. Supongo yo, la doctora Tamaín podrá expresar si es que cumplieron o no cumplieron esas funciones, ya lo veremos. Por eso, parte de las cosas que pueden pasar en los próximos días es que se inicie también un juicio político al Consejo Nacional Electoral, al transitorio y al actual. Yo le agradezco mucho por esta generosa comparecencia, un tanto anticipada en algunas circunstancias, pero necesaria para un cabal esclarecimiento. Y me permitirá, Fabricio,
ofrecer como anfitrión que soy la más cordial y respetuosa bienvenida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Diana Tamaín, que se encuentra entre nosotros este momento en el set fundamental de la cadena Democracia. Entonces, ¿qué explicación cabe por especialmente este desaire que un elegido por ustedes, me refiero a la mayoría del Consejo Nacional Electoral, está prácticamente ofendiendo a la ciudadanía y ofendiéndole al país y a la institucionalidad ecuatoriana por su prepotencia, por su vulgaridad, por la forma como ejerce un sacerdocio y lo niega, aduciendo de que a usted le han exhibido un documento con una firma que no es la de él. ¿Cómo usted se dejó entrampar con esto, presidenta? Con el mayor respeto y mi cariñoso afecto para usted y mutua consideración que nos hemos mantenido desde siempre. Presidenta, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días, señor Rosero, buenos días al asambleísta Villamar. Sí, hacer solamente una precisión. El Consejo Nacional Electoral no eligió al señor Tuárez, él fue electo por votación popular. Lo que le correspondió al Consejo Nacional Electoral Transitorio fue calificar la postulación de él para ir de candidato. Efectivamente, yo considero... Pero usted convalida esa designación de la ciudadanía cuando usted tenía que objetar precisamente porque era cura. El filtro, claro. Exactamente. Nuestra responsabilidad era verificar que los postulantes presentaran los requisitos necesarios para calificar como tales y que no tuviesen las inhabilidades que la misma ley les puso en la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para lo cual, de acuerdo a la misma ley, se conformó una comisión técnica de selección por funcionarios, pero no solo eso, también hubo observadores internacionales al proceso de selección y observadores, como 52 observadores nacionales que acompañaron a la revisión de toda la documentación. Entonces, ¿ellos convalidaron de alguna manera? ¿Dispone así la Constitución? ¿O simplemente usted enumera para defender su actuación? No, dentro del instructivo que era para el protocolo para seguir con cómo era el proceso de revisión de requisitos por la Comisión Técnica, constaba eso y efectivamente fue así. Inclusive hay un informe de la Comisión Ciudadana de Acompañamiento de los Observadores Ciudadanos que hicieron y ellos también nos han pedido ahora comparecer voluntariamente ante el CNE. Le hemos dicho que también sería fundamental que pidan un espacio en la Asamblea para que ellos relaten cómo fue el proceso de observación, si hubo restricciones, si hubo alguna situación que ellos podrían expresar, lo tienen que hacer. ¿Qué relato le interesa a usted y a los comisionados de mayoría? A nosotros nos interesa esclarecer al pueblo ecuatoriano, no hay nada. ¿Qué tipo de relato que le digan interesa? Digan la verdad. Aquel que presentaron en su debido momento. La verdad es que se cumplió con todos los parámetros para verificar esto. Es decir, se revisó que los documentos presentados del señor Tuárez... Pero ha sido cura, presidenta. A ver, yo le voy a poner un ejemplo. Aquí le traigo... un cura mentiroso es otra cosa. Exacto. Yo sí quiero decirle al asambleísta Villamar, sí me preocupa que no tenga la información completa. En todo caso, me comprometo a hacerlo llegar nuevamente. La declaración juramentada, que parece que no le llegó completo, bueno, está foliado y todo, no tiene por qué perderse. Pero, por ejemplo, nuestra obligación era verificar que los requisitos tengan. Aquí le muestro, hay una copia, le voy a dejar a colores, que es parte del expediente del padre Tuárez o sacerdote. Yo le digo señor Tuárez. ¿Qué es para usted Tuárez? El señor Tuárez, el ciudadano Tuárez. ¿No si es soltero, casado, divorciado. No es el sacerdote. Si es que lo que usted dice calificó. Ahora, a ver, para nosotros nunca fue sacerdote, porque nunca declaró. ¿Cómo nosotros íbamos a suponer que una persona es sacerdote? En la cédula de ciudadanía como documento. Las crónicas se refieren a un cura que era el nuevo presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en sustitución o como sucesor de un ejemplar ciudadano de la valía de Julio César Trujillo. Usted le califica a un delincuente que incluso
se rasga las vestiduras cuando niega su oficio sacerdotal. Y la iglesia, exactamente. Él niega su oficio en los papeles que presenta. Nosotros no podíamos adivinar cuando el señor, el postulante, pero nos presenta. Con esa... No, señor. No, nunca se ¿Siempre presentó andó con corbata? Con corbata. Y aquí le muestro yo la cédula de ciudadanía, a eso iba yo. Presenta y la foto de la cédula presenta con corbata. Y en la profesión, con profesión, educación superior y ocupación o dice diplomado superior. Cuando él declara, tanto en la ficha de postulación, también dice de que no incumple ninguno de los requisitos. Cuando él declara y dice en el punto 8 o en el punto 8 o 10, déjeme ver, ya le encuentro la hoja, en el punto 10 de la declaración juramentada diplomado dice, no superior. soy miembro de Fuerzas Armadas, ni de la Policía Nacional en servicio activo, ni representante de culto religioso. Entonces, nosotros tenemos la obligación de revisar. En ningún documento dice sacerdote. ¿Cómo nosotros podíamos suponer a alguien que no tiene una identificación documentada? Pero a Correa, al presidente Correa, sí, al expresidente Correa, sí le convenía meter un cura en esta situación. O sea, estratégicamente era bien concebido el plan que ustedes admitieron, asociaron al trámite, sin conocer naturalmente la naturaleza de quién provenía. Correcto. Entonces, si nosotros vamos a mirar la documentación, si nosotros seguimos todos los protocolos que teníamos que seguir para su calificación y de los otros candidatos, ya será la Contraloría. Por eso, personalmente, yo le fui a solicitar y entregar la documentación al señor Contralor a pedir que se haga la revisión del proceso. No me crean a mí, créanle al Contralor, que es la autoridad competente de revisar minuciosamente si se cumplieron todos los protocolos, hubo responsabilidad. Pero el Contralor creyó en ustedes. Uno lo revisa, tiene que revisar la información que le vamos a dar y él tendrá. Y yo le digo transparentemente, si el Contralor encuentra que en ese proceso hubo alguna cosa que resulta responsable, descuidaron. Un funcionario de la Comisión Técnica de Acción, un funcionario que tuvo que hacer cruce de información en el Consejo Nacional Electoral, e incluso el mismo pleno que aprobó por unanimidad en el Consejo Nacional Electoral transitorio presidido por Gustavo Vega, él tendrá que decirle al país. ¿Quién le engañó a usted, doctora Diana? Hasta este momento, ¿ha llegado usted a una conclusión? Por supuesto, por supuesto. ¿Quién le engañó a usted? Nos engañó, en este caso el señor Tuárez, al declarar que no es sacerdote y después asoma con el uniforme de sacerdote y de lo que acaba de decir el asambleísta Villamar, que ya tiene una certificación de la congregación del señor diciendo de que sí es sacerdote, no le engañó al Consejo Nacional Electoral, le engañó al notario y luego le engañó al país, porque se presentó a elecciones diciendo que no era, pero después dijo que sí era. Entonces, yo creo que hay que investigar. La Contraloría tiene la responsabilidad de revisar nuestro accionar como Consejo Nacional Electoral Transitorio. Eso es transparencia. ¿Y usted confesaría su negligencia particular, personal, en algún tema que tal vez le faltó empeño? Yo no tengo nada que confesar. Lo que yo sí haría, después del informe del Contralor, aceptar si él dice que hubo omisión o alguna acción que estuvo bajo mi responsabilidad, yo asumo las responsabilidades. Yo en mi vida he sabido aceptar mis errores, reconocer y enmendar aquellos. ¿No ha sido negligente usted en este trámite? Yo considero que no, y yo estoy convencida de aquello. Pero la mayor parte dice que sí. Bueno, la gente tiene la libertad de pensar. Yo nunca parto del principio de delito. Pero el sentido común ciudadano es nuestro juez rotundo, no siempre, no necesariamente tiene la información suficiente para emitir esos criterios de valor. Esa información. ¿Por qué cayó usted en este error y en este engaño del cura? Nosotros no cometimos un error. A nosotros nos engañaron. Le trato que es de distinto. esa manera, pese a que yo soy un católico practicante, respetuoso de los mandatos de la Iglesia hasta ciertos puntos, como libre pensador que somos, especialmente los periodistas. Pero esto como que a mí me da la impresión de que fue una estratagema ordenada desde Europa y que ustedes asimilaron tiernamente.
Ingenuamente, quiero decir. Bueno, son criterios que estamos emitiendo con criterios de valor. Por eso yo sí quiero esperar prudentemente el examen especial que va a hacer la Contraloría, pero sobre todo también el examen que va a hacer Fiscalía sobre la denuncia de perjurio que está presentado y luego de ello hablemos y todos tendremos que asumir la responsabilidad que nos toca asumir de ser necesario. Como le dije una vez más, yo soy una funcionaria pública que está dispuesta siempre a rendirle cuentas al país. Por eso he acudido a la Comisión de Participación Ciudadana a informar cuáles son los procesos. Ahora, usted no podría ejercitar una confesión al cura Tuárez. ¿Cuáles son los pecados que él ha cometido? Porque él no le va a averiguar a usted sus pecados, algún momento le va a decir. Sí sabe que yo desde que hice el sacramento de la confesión no he vuelto nunca más a confesarme y no lo hago porque no tengo por qué hacerlo. Sí, sí. Y no lo voy a hacer, mucho menos con el cura Tuárez. No es una confesión suya, sino una confesión de él porque es su obligación. Él tiene como que confesarle la presidenta verdad. del Consejo Electoral. Así él tiene que confesarle la verdad al país, a sus votantes y al país. Le engañó al organismo. Al país, no solo le a nosotros. defraudó tremendamente. Correcto. La confianza, la confiabilidad que teníamos en usted. Él tiene que pedir disculpas públicas si es que esa es la determinación de la Contraloría y la Fiscalía al país. El señor Contralor General del Estado está entre nosotros este momento y nos está escuchando a través del monitor principal de la radio. ¿Qué debe establecer para que todo el mundo conozcamos la verdad de forma transparente? ¿Cuáles son las culpas que usted ahora sí le confesaría a la Asamblea Nacional antes de concurrir a ella? Las confesiones que seguramente el señor Contralor le exigirá al Consejo Electoral porque está todavía en la posibilidad de hacerlo. Así es. Entonces, es la voz autorizada, es la autoridad competente y no un criterio que pueda salir de alguien que por percepciones o por sospechas pueda juzgar. ¿Usted cree más en el Contralor? Yo creo en la autoridad competente y en este caso lo creo en la transparencia y el trabajo que ha demostrado el señor Contralor. Pero su fiscalizador es la Asamblea. También tienen que cumplir cosas. Yo fui diputada y fui asambleísta, claro, y sé que tienen la obligación de hacerlo y confío que eso lo hagan con la absoluta transparencia. No sé cómo más preguntarle. ¿De qué se disculpa? ¿Usted cometió algún error en esta tramitación, digamos, al decirnos a todos los ecuatorianos, él es el candidato? Dejemos que las autoridades competentes digan cuál fue el error que nosotros cometimos, porque para nosotros el proceso fue transparente. Para mí, yo defiendo el trabajo de la Comisión Técnica de Selección, defiendo la observación nacional e internacional que acompañó, defiendo la decisión unánime que aprobó la candidatura, no solo del señor Tuárez, de todos los demás, del Pleno del Consejo Nacional Transitorio. Luego veremos ya según los resultados y tendremos que asumir las responsabilidades que nos toque a cada uno de nosotros. ¿Cuál sería, a su juicio, la actividad o instancia que debe generar el señor Contralor para contribuir a un cabal y sano esclarecimiento, más que todo, objetivo esclarecimiento de este mal episodio de vida republicana? Sí, en este caso tendrá que mirar si los protocolos y los procedimientos que se tuvo que seguir según la ley, la Constitución y la normativa interna se cumplieron. Si hubo omisiones, se tendrá que identificar en qué parte de la cadena pudo haber omisiones o acciones que distorsionaron la transparencia del concurso. ¿Usted no cree que tiene la obligación de reconocer cuáles son las instancias que documentalmente a usted se le pasaron? No, a nosotros no se nos pasó. Yo sigo defendiendo que actuamos con transparencia y en todo caso, insisto, que sea la autoridad competente que determine las responsabilidades. ¿Usted cree que los documentos del hombre estaban en regla? Lo que nos presentaron cumplía con los requisitos que se pedía en el instructivo y él declaraba no tener las inhabilidades que le prohibía ser candidato. Pero usted nunca tuvo la posibilidad de pensar de que ese hombre le ponderaban como un gran cura, un cura talentoso, un cura que usted le dio acceso a su despacho reiteradas ocasiones seguramente.
Nunca. Yo ¿Nunca? con él, no. Nunca lo conocí. Yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente al señor cuando convocamos ya a los electos para organizar la entrega de credenciales. Fue la primera vez que yo saludé. Alguna vez le vi por ahí en redes sociales, pero personalmente nunca había hablado, ni siquiera por teléfono. Fue la primera vez que nos reunimos. ¿No le recomendaron desde Europa a este caballero? No, nadie me llama de Europa, no tengo llamadas registradas. Si quieren pueden hacer un peritaje si alguien me llamó desde Europa pero, o de hay algún intermediaciones que dicen... Por supuesto que no, sí. por supuesto que no. ¿Qué comprometimiento tiene en este episodio, Presidenta, con el expresidente de la República, Rafael Correa? En absoluto. Nosotros tuvimos ya... Cuando ¿Usted no yo es fui, correísta o...? A ver, cuando yo fui asambleísta y diputada, y luego asambleísta, el distanciamiento político y muy fuerte que hubo fue público para todo el mundo. Ustedes me vieron en los medios. Notorio, me vieron en las calles levantando la voz, cuestionando las cosas que había que cuestionar de la presidencia del señor Correa, y junto a mi organización política en ese momento, que era Pachacutic, junto a mi organización, que es la CONAIE, y siempre yo seré una persona muy crítica, soy demócrata, reconocer las cosas buenas de cualquier autoridad que sea y cuestionar. Ahora tengo otra función, tengo otra responsabilidad y tengo que responder a aquello. Ustedes no se equivocaron conjuntamente con la Contraloría General del Estado, que han convalidado esas candidaturas, y fundamentalmente la de el cura Tuárez. A ver, el principio de todo concurso, y eso lo va a decir el señor Contralor, cuando se convoca a un concurso de oposición y méritos en todas las que yo he trabajado. ¿Por qué no transparentamos la situación y le convocamos al señor Contralor? Por supuesto, para una él nos va a ayudar, constructiva. él nos va a ayudar a esclarecer. Señor Contralor, si es tan amable, podría ser concurrente, digamos, a esta instancia por consideración al público que nos está escuchando. ¿Cuáles son las inquietudes fundamentales que usted tiene respecto de esto que debió haber sido un riguroso proceso? Señor Contralor, con el respeto que usted se merece, le invitamos a ocupar una de nuestras sillas. Porque esta plática de fraternidad institucional, con el respeto que cada uno de ustedes se merece, podría dar la impresión, y es mi afán, de que esclarezcan esta situación con cada uno de los temas que ustedes quieren relatar, reseñar, y lo que ustedes pueden ofrecerle a la ciudadanía en compromiso de explicación necesaria e indispensable por el respeto que la sociedad ecuatoriana se merece. ¿En qué erró la presidenta del Consejo Electoral? ¿A qué momento usted también contribuye, digamos, a esa distorsión que un solo hombre que andaba con una camisa a ratos con la insignia de sacerdocio, que es lo principal, especialmente en la comunidad dominica, ellos usan permanentemente este cuellito blanco, que usted no lo ha traído este momento porque a usted no le corresponde portarlo. Pero usted debe haberlo podría ponerle, visto. ha de quedar muy bien al Contralor. Ya, Buen día, Gonzalo, Diana, muy buen día. Buen día. Creo que es muy importante esta oportunidad de haber coincidido en la radio. Cabe decir que esto no estaba previsto. Previsto, así es. Pero no tengo ningún problema en compartir Es un honor. esta parte del programa Es con un la honor. señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Sobre todo porque creo que en el momento actual es necesario... Perdone, cuando usted quiere intervenir lo hace. Es una Gracias. plática entre Sí, los sí, sí. dos. Claro que sí. Plática esclarecedora. Me interesa escucharle al Contralor para saber cómo defenderme luego. Digo que creo que es muy importante, sobre todo para que la ciudadanía pueda tener una adecuada percepción de los procesos, los procedimientos y finalmente el alcance del tema en debate. Quiero en primer lugar señalar
que no estamos aquí para un careo de autoridades. Exacto. O sea, no estamos aquí. Así es. No asumamos de esa Estamos manera. acá por una Transparentación por una coincidencia en el institucional. programa que nos va a permitir quizá dialogar de cara a la ciudadanía sobre el alcance y la pertinencia de la actuación de cada autoridad en relación a un hecho que es de interés público. ¿Cuál es su Yo versión? sobre esto quiero señalar dos cosas. En primer lugar, quizá como fundamento para cualquier tipo de análisis. El primero, que tenemos que separar de manera clara los aspectos de orden político que concurren en este suceso y los aspectos de orden legal. En lo que tiene que ver con las opiniones de tipo político, podemos tener muchas discrepancias y muchas coincidencias dependiendo de cuál sea la postura respecto de la naturaleza del Estado y la naturaleza también de los procesos que constituyen la autoridad del Estado. Aquí, por ejemplo, hay tres aspectos que sin duda ameritan ponerse en el debate nacional, pero que no tienen que ver con las circunstancias de las personas solamente. Tienen que ver fundamentalmente con conceptos esenciales del escenario político. El primero es el carácter laico del Estado. Ahí podemos haber personas que estamos por la naturaleza laica del Estado, como es mi caso. Yo creo firmemente desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento político y la institucionalidad en el país. Pero no se trata de un alineamiento. Que la separación entre iglesia Ambos tienen que creer de que el Estado es un Estado laico. Sí, pues, que entre la iglesia, la separación de la República. Entre la iglesia y el Estado se cumplió ya hace decenios. Por lo tanto, el país creo que es un país que debe avanzar con instituciones que partan en primer lugar de esta condición laica. Esto podemos tener opiniones políticas, porque todos somos sujetos políticos independientemente de las funciones que cumplamos. Hay otro tema que también está en el debate político nacional y que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana como institución, con las funciones que debe o no cumplir esa institución. Y en ese debate también podemos tener diferentes criterios. Hay quienes creen que el actual Consejo puede tener funciones que lleguen incluso a cuestionar lo hecho por el Consejo Transitorio. Ahí pueden haber opiniones jurídicas o pseudojurídicas. Ayer he escuchado algunas barbaridades sobre eso, pero... ¿Cuáles son las barbaridades que usted ha escuchado? El pretender desconocer un fallo de la Corte Constitucional, es decir, desconocer al organismo que tiene por naturaleza la función de establecer la legalidad. La probidad. Y la legalidad, sobre todo las decisiones en función al marco constitucional. Es una tontería pretender negar aquello. Pueden darse cualquier tipo de... ¿De parte de quién esa intencionalidad? Escuché que ayer se dio un pseudo debate jurídico al respecto. Pero estos son temas que debemos dilucidarlos en espacios diferentes al que atañe a la preocupación que usted está poniéndole a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, respecto a la cual voy a opinar también. Pero le digo la tercera cosa, que también está en discusión, y quizá eso para adelante, en lo que tiene que ver con el Código de la Democracia, tendremos que abordarlo, es el carácter sui generis de la elección del actual Consejo de Participación Ciudadana. Fue una elección especial, cargada de una normativa que es absolutamente extraña a lo que fue la normativa electoral del país. No podían hacer campaña, no eran candidatos políticos pero no políticos, podían ser candidatos a título individual pero no de organizaciones. Es decir, un conjunto de normativas bastante... requisitos muy, muy altos, sí, pero que afectaban el derecho de participación. Pero también con la connotación de adefesios. Sí, o sea, yo creo que son requisitos que deben ser discutidos jurídicamente en su pertinencia. Digo entonces que al menos en estas tres cosas podemos tener diferencias de opinión política y jurídica. Insisto, el Estado laico, las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y su pertinencia y la naturaleza de la elección de autoridades. Es el escenario. Pero eso es un escenario político. Acá estamos hablando de otro aspecto. ¿Es escenario ideal o no? En lo absoluto. Creo que la discusión, el tener que discutir estos tres aspectos desde el punto de vista político y jurídico,
muestra precisamente las debilidades del proceso precedente, muestra las profundas debilidades que tiene el Código de la Democracia, los límites que tiene la normativa. ¿Y por qué una serie de instituciones? ¿No censuraron ustedes? ¿A ustedes les correspondía? No nos correspondía, ni al Contralor, no, al Contralor no le correspondía aquello, el Contralor no es... El Contralor tiene que hacer una revisión también, no solamente de cuentas. Sí, voy a hablar sobre eso, en qué me corresponde en relación al tema. Usted mismo dijo que tenía una carga de responsabilidad institucional bastante importante de conformidad con la Constitución Política del Estado. Sí, sin duda, y voy a hablar sobre eso, pero quería comenzar para que ubiquemos bien cuál es el escenario en el cual estamos discutiendo, señalando aspectos que son de índole político que deberán continuar siendo debatidos hasta tener una solución final en los necesarios ajustes que debe tener el marco legal del país para regular estas condiciones. Regular la condición laica del Estado, regular la pertinencia y funciones del Consejo de Participación Ciudadana y en el futuro regular también la elección de ese tipo de autoridad en el Código de la Democracia. Son tres cosas que hay que ponerlas al debate. Pero estamos hablando de otra cosa diferente. El día de hoy, al menos cuando entré al programa, se está discutiendo el problema de la calificación de determinadas autoridades que en este momento están ejerciendo funciones y en particular la situación de José Carlos Tuárez. Respecto de esto, yo debo decir que en primer lugar, cada institución frente a este hecho tiene que actuar con pertinencia y con estricto apego a sus responsabilidades. La Asamblea, de hecho, tiene capacidad fiscalizadora. Pero esa capacidad fiscalizadora es en el ejercicio del control político, que es la función de la Asamblea Nacional. Que en el ejercicio del control político, es decir, que abarca también la idoneidad de las autoridades que ejercen las funciones, la Asamblea tiene plenas atribuciones para requerir toda la información a los organismos del Estado correspondientes que le permita sustentar los debates que la Asamblea pueda tener. Debates que van desde el simple análisis, las observaciones, los señalamientos correctivos de fiscalización, hasta el enjuiciamiento político de las autoridades. En ese amplio margen se mueve la Asamblea Nacional. El Consejo Nacional Electoral tiene una responsabilidad que es esencial y que le es además atributo propio y exclusivo. Calificar. Que es, en general, el control electoral. El control electoral en todas sus formas. Previo a la calificación de los actores. No, estoy primero poniendo la idoneidad el marco, de los actores. El marco de cada quien para saber qué podemos hacer cada cual. ¿Hasta dónde? El Consejo, como la Asamblea tiene el control político, el Consejo Nacional Electoral tiene el control electoral. Es decir, su responsabilidad es vigilar que la normativa que el país tiene para los procesos electorales de diversa índole, los procesos electorales de presidente, vicepresidente, autoridades seccionales, asamblea, se cumplan de acuerdo a la ley y también que se cumpla de acuerdo a la ley, inclusive a la defectuosa ley a la que nos estamos refiriendo, la selección del Consejo de Participación Ciudadana. Ese es el ámbito de su responsabilidad. ¿Cuál es el ámbito de responsabilidad de la Contraloría? Es el control administrativo. En esto es muy claro. La Contraloría dirige el sistema de control administrativo del Estado. La Contraloría no puede actuar ejerciendo la función de un juicio político, ni puede actuar como autoridad electoral. Señalo estas diferencias porque evidentemente estamos frente a un caso complejo donde cada una de las instituciones tiene que adoptar las decisiones dentro de su competencia. ¿Qué puede objetar la Contraloría General del Estado? ¿Qué es lo que... Planteémoslo en el caso concreto. Sí, planteémoslo mejor desde el punto de vista procesal. ¿Qué le corresponde a la Contraloría en este caso? Nos corresponde analizar ¿Qué le correspondía y descuidó en algún ejercicio de sus obligaciones y misiones constitucionales a la Contraloría que usted preside? La Contraloría aún no intervenía en este proceso, recién va a intervenir, por lo tanto no nos correspondió nada en el pasado. ¿Qué es lo que nos corresponde? Nos corresponde analizar el proceso de selección y calificación de candidatos realizado por el Consejo Nacional Electoral
no subrogando al Consejo Nacional Electoral en la calificación de esos candidatos. ¿Ustedes no podían antelar sus objeciones? En ningún caso, no somos autoridad electoral. No, le pregunto. En ningún caso. Perdone mi ignorancia. No, en ningún caso, apreciado Gonzalo. No somos autoridad electoral. Por eso aclaro en este debate qué le corresponde a cada quien. Control político, asamblea, claro. Control electoral, porque consejo. No estamos analizando cuentas, sino acciones. No, y la Contraloría no solo analiza cuentas, y por eso voy a explicar el examen que estamos haciendo al Consejo Nacional Electoral. Es decir, cada autoridad en su ámbito. En cuanto a control administrativo, a nosotros nos corresponde analizar, sí, los procesos del propio Consejo Nacional Electoral en lo que tiene que ver, por supuesto, al manejo de cuentas, pero también en lo que tiene que ver con la gestión, en los procesos que inciden en la actividad electoral en el país y en general en la actividad de las organizaciones políticas. Por eso es que hemos realizado en el pasado y estamos realizando en la actualidad varios exámenes al Consejo Nacional Electoral que tienen que ver, por ejemplo, con fondo de partidos, que tienen que ver con los propios, la aplicación de la ley en los propios procesos electorales. Y ahora, particularmente en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, hemos abierto un examen al proceso de selección y calificación de candidatos del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. ¿Y por qué hemos abierto este examen? A la Contraloría General del Estado llegaron varias solicitudes sobre este caso. En primer lugar, del propio Consejo Nacional Electoral. Diana Tamaín presentó en la Contraloría un pedido de examen especial a los procedimientos, al proceso de selección y calificación. Lo hizo también la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y lo hicieron, por su parte, el asambleísta Marcelo Simbaña, y lo hicieron también los consejeros Sofía Espín, Cristian Cruz y José Carlos Tuárez. Es decir, al órgano de control han venido varios pedidos de que se audite este proceso, de la propia autoridad electoral, de la Asamblea Nacional y del propio Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, todos los actores han requerido a la Contraloría un pronunciamiento. Y está bien, porque ese es el camino. A la Contraloría le corresponde en este momento analizar el proceso con el cual el Consejo de Participación Ciudadana seleccionó y decidió autorizar la participación de los candidatos, algunos de los cuales salieron electos. Sobre esta acción, y definido ya claramente el marco legal de nuestra competencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué objeta de la Contraloría del CNE? Aún no puedo objetar nada, porque estoy iniciando un examen y no puedo pronunciarme respecto de una acción que no ha concluido. Lo que sí puedo adelantar es qué es lo que va a exigir y está exigiendo la Contraloría. La Contraloría tiene que exigir, primero, cuál es el marco legal y reglamentario en el que el Consejo Nacional Electoral... Pero ya son cosas de dominio público. No son tan de dominio público, mi apreciado Gonzalo, tan no son que yo escucho muchas discusiones sobre esto. Ajá. Que son muy imprecisas desde el punto de vista jurídico. Lo primero es poner... Por ejemplo, hipótesis de en qué sentido son inequitativas, injustas o no convenientes, yo creo que aquí hay que no objetivas. Aquí hay que contratar dos cosas. ¿Qué obligaciones establecía la ley para los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Y qué requisitos establecían los reglamentos? Porque el Consejo Nacional Electoral tiene una ley general y una reglamentación específica. Y un instructivo. Son tres cosas. La Contraloría no podría inventarse ni la ley, claro, ni el reglamento, ni el instructivo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar si el Consejo Nacional Electoral cumplió o no con la ley, con el reglamento. Pero las cosas y ya con están el instructivo. Dadas. Están dadas. Los errores ya se han cometido. Puede haber una percepción que esto es así, pero mientras la Contraloría no se pronuncie documentadamente, aún no existe un pronunciamiento de autoridad en firme. Yo creo que el debido proceso es algo muy importante en este tipo de cosas, porque obviamente por eso partí señalando la diferencia entre opinar políticamente y juzgar
de acuerdo a la ley. Nosotros, ¿qué estamos obligados a hacer, Gonzalo, para que la ciudadanía pueda tener sobre todo una seguridad de que las autoridades han actuado con apego a la ley? Nosotros tenemos que exigir al Consejo Nacional Electoral que de manera documentada, esto no es un debate de opiniones, por eso es que yo no tengo ningún problema de sentarme. Pero usted no es un contralor improvisado. Usted ya es un hombre experimentado en el oficio. Si el fiscalizador, por ejemplo, le dice, en este caso el diputado Fabricio Villamar, que anticipa un enjuiciamiento político, le dice, a ver, contralor, deme su contribución de objeciones o de respaldos a lo hecho por el Consejo Nacional Electoral y por el cura Tuárez. ¿Qué respondería usted a esta hora del partido, señor contralor? Que a la Contraloría no le corresponde realizar ni objeciones ni respaldos, le corresponde hacer auditorías. Y en la auditoría nosotros probaremos documentalmente lo que el Consejo Nacional Electoral ha hecho en relación a los procesos de calificación y a selección. La Fiscalía, perdone que le introduzca. La Fiscalía es una instancia posterior. Posterior, o también podría serlo paralela y concomitante. ¿Por qué? La Fiscalía tiene... Perdone, el Consejo Electoral entonces no necesita ningún tipo de aval para calificar determinadas candidaturas que incumplen o cumplen adecuadamente con las disposiciones legales y constitucionales. No tiene por qué tener ningún aval, lo que tiene es responsabilidad sobre lo que decide. El Consejo Nacional Electoral tiene atribuciones, competencias y obviamente respecto del cumplimiento de ello tiene responsabilidad. En este caso, ¿qué es lo que tiene que establecer la Contraloría? Si esa responsabilidad es una responsabilidad positiva o negativa, es decir, si cumplió adecuadamente su responsabilidad o si incumplió con su responsabilidad. Un pronunciamiento respecto de esto, yo no puedo tenerlo antes de revisar la documentación, antes de que los equipos de auditoría se pronuncien. Lo que en este momento se está dándose es una investigación de la Contraloría, un proceso de auditoría. Estamos pidiéndole al Consejo que nos entregue la documentación en base a la cual se sustentaron sus decisiones. Lo que la Contraloría diga después de conocer esa documentación aún está pendiente. ¿Y por qué no le pide el auditor fundamental, no le pide este momento algunas explicaciones que como ciudadano y como contralor usted le debe en compromiso con la Constitución Política del Estado al estamento ciudadano? Usted le debe. Mi apreciado Gonzalo, porque este no es el lugar. Este es un tema que tiene que dilucidarse en un proceso de auditoría que está sujeto a una norma. No está sujeto a una conversación de opinión entre dos autoridades. Yo, con el mayor respeto a la opinión pública y a la opinión de ¿Pero qué la le preguntaría o qué piensa preguntarle? Lo he dicho desde el inicio de este diálogo. En el escenario que usted escoja, ¿qué piensa preguntarle al Consejo Nacional Electoral? No, ya se lo hemos preguntado y lo hemos hecho. ¿Y cuál ha sido la respuesta entonces? No, ya se lo hemos preguntado porque aquí hay procedimientos. ¿Qué le hemos preguntado? ¿Cuál es la norma pertinente que debemos nosotros aplicar? Y ellos aplicaron. Segundo, ¿cuál es la documentación entregada por los candidatos? Y tercero, ¿cuáles son los criterios con los cuales se calificó esa documentación positiva o negativamente? No hay más. Es decir, estamos definiendo las líneas por las cuales puede ser auditado el Consejo Nacional Electoral. Lo otro, por eso partí separando lo que son las opiniones políticas de lo que son los procedimientos legales. Institucionales. Eso es todo. Entonces, con todo el afecto, el respeto, ya este tipo de temas tienen que resolverse en procesos institucionales, muy cuidados desde el punto de vista del debido cumplimiento de la norma. La Auditoría Suprema pertenece a la gente. Así es, y siempre propietaria. Y siempre ha sido ella transparente de conocer la verdad. Así es. Y siempre ha sido transparente y es. Pero como auditor del Estado y juez de cuentas del Estado, estoy obligado a informar a la ciudadanía sobre procesos concluidos, no sobre procesos que están en desarrollo. Tengo que cuidar la integridad de la auditoría y por lo tanto no puedo anticipar criterio si no es a riesgo de invalidar mis propias decisiones. Entonces tengo que saber... Pero un sujeto que no pertenece a una instancia digna de calificarse como actor fundamental para ocupar las funciones de tal,
ha engañado a la institucionalidad ecuatoriana, se ve claramente, se mofa de ella, reparte bendiciones irónicamente, les da bendiciones a usted, le da bendiciones a Diana, a la señora presidenta, le da bendiciones a todo el mundo y se va feliz y contento. Se quita la vitela que anda puesto en el corbata. Y ayer apareció ya con corbata formal de ciudadano libre, independiente de cualquier culto. Y él es un sacerdote que ha engañado. La propia iglesia lo menciona de esa manera en un documento que llegó a los medios en horas de la tarde de esta víspera. Entonces, qué pena que la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General de la Nación y el propio Consejo Nacional Electoral hayan permitido semejante alevosa protagonismo de este sacerdote mal hecho. No, y creo que es equívoca la conclusión con todo afecto. Yo aquí ni el no Consejo soy Nacional hombre Electoral... perfecto. Yo tengo que preguntar. Está bien, pero ni el Consejo Nacional Electoral y mucho menos la Contraloría, que aún no ha intervenido, hemos autorizado nada. Yo quiero además destacar algo. ¿Han calificado? Es que la Contraloría no ha calificado nada. Recién inicia una auditoría y por lo tanto todavía no se pronuncia. A lo que yo sí me niego, por supuesto, y no voy a caer en eso. ¿Cuáles son las premisas de su auditoría? Pero quiero dejar claro respecto de las opiniones que hay en este caso, porque pueden haber muchas opiniones. El caso es tan pintoresco que puede estimularnos a todo tipo de opinión. Frente a ese caso, yo quiero decirle a usted que yo no soy ni teólogo, ni soy tampoco crítico de teatro. Pero usted nunca ha sido pintoresco, díganos la plena. A mí no me corresponde ¿Qué entrar piensa en este tipo de usted de discusiones? lo actuado por el Consejo Electoral? No, respecto de lo que ha actuado el Consejo Electoral... Eso que está esperando... No me corresponde una opinión, La doctora Salazar está esperando. ¿Qué le dice usted para ella informarle al país que no fue así o que sí fue así? Creo que se refiere a Diana Tamaín, ¿no? Sí, claro. A Diana le he dicho formalmente y por escrito como autoridad lo mismo que le estoy diciendo ahora. Estamos auditando a la institución que ella preside y lo estamos haciendo en base a una normativa y a una exigencia de documentos que nos están siendo entregados. Por lo pronto aquello. Si en el desarrollo de la auditoría nosotros evidenciamos actos irregulares, incumplimientos legales, incumplimientos reglamentarios, ahí ya no será una discusión de opiniones entre Diana y yo, sino que será un pronunciamiento de la Contraloría. Pero aquello está a ojos vista de la ciudadanía. Sí, a ojos vistos de la ciudadanía está una discusión política. No puede estar a ojos vistos de la ciudadanía un proceso de auditoría que la ciudadanía no conoce ni en su mayoría sabe cómo se realiza. Esto es un tema técnico. Entonces, la Contraloría, ¿qué es lo que tiene que hacer? De manera técnica y profesional, revisar lo hecho por el Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué no inaugura ese interrogatorio ahora que están entre los dos? Le vuelvo a repetir, porque no es ni el lugar ni el procedimiento. Un procedimiento de auditoría no se dilucida. Pero estar frente al público no, es... Las auditorías no se dilucidan en medios de comunicación. Se dilucida mediante... Y esto es un tema legal. Es como si pretendiésemos... Pero si quieren ustedes les presto mi oficina. No necesitamos. Tenemos oficinas de Estado para eso. El tema, Gonzalo, es como pretender resolver un juicio en un medio de comunicación. No, yo respeto mucho y concurro siempre de manera transparente a los medios de comunicación. Y le agradezco muchísimo. Cada cosa en su lugar. Sí. Así como acá, yo puedo conversar opiniones con Diana. Como autoridad, cuando audito a Diana, tengo que hacerlo. Pero platíquenos sus interrogantes administrativa ante el Consejo Nacional Electoral. Anticípenos sus inquietudes, pues es una obligación elemental de una comunicación sólida con la colectividad ecuatoriana. Mi obligación para que la comunidad... Y usted quiere ejercitar ese diálogo. Mira, mi obligación para que la comunidad El Contralor no le esté bien deja informada. porque dice que no se hace eso en medios de comunicación. Mire, yo creo que es correcto porque por cualquier situación podríamos expresar imprecisiones y no se juzga sobre las opiniones o alguna situación que se pueda dar en un medio de comunicación, sino con exactitud y verificación de la documentación. Es un proceso distinto a un debate o a un diálogo. Pero aquí estamos en todo buscando caso, la verdad. Por eso, pero el sin informe robarnos técnico, eslogans que nosotros los hemos mantenido durante 40 años. Yo voy a insistir en que yo respeto las competencias de cada institución, la independencia que tiene cada institución, por eso el trabajo lo tienen que hacer. Ni siquiera es, me va
va a desmentir si es que estoy equivocada, no lo hace Pablo Celi, el Contralor, lo hace un equipo de auditores especializados en el tema que verifican los documentos. Entonces, tampoco la calificación y la revisión de los requisitos no lo hizo el Consejo Nacional Transitorio, lo hizo el equipo de calificación, el equipo de selección técnico que le hicieron. Entonces, yo soy muy respetuosa para que más allá del señor Contralor y yo, sean las instancias respectivas que se pronuncien de forma oficial y no adelantar hasta criterios. este momento, ¿cuál es la verdad que usted quiere reportarle a la ciudadanía con la obligación que le corresponde? Que el proceso de selección fue transparente. Esa es mi responsabilidad como consejera del Consejo Nacional Electoral, en ese momento como vicepresidenta y miembro de aquello, y la obligación de los funcionarios que participaron, como la Comisión Técnica y la Observación Internacional, fue eso, garantizar la transparencia. Pero dejaron que mienta el sujeto que estamos este momento. ¿Cómo hago yo para decirle, oiga, señor, usted no mienta? Todo el concurso, eso sí quería decir, todo concurso de oposición y méritos, cuando convocan a las instituciones públicas, incluso las privadas, no se parte de sospechando que todos van a venir con documentos falsos. ¿Cómo yo puedo saber si esta cédula que me presentó el ciudadano Tuárez es falsa o verdadera? Entonces, siempre se empieza por el criterio de que es transparente. Que le han falsificado la firma. O sea, es al revés. O sea, el concurso no se les llama, vean, todos ustedes son sospechosos y me van a presentar y a mí me toca no, se empieza por el lado contrario, o sea, de principio de honestidad y por si acaso, el mejor respaldo de la autoridad nominadora es, bajo su responsabilidad está la falsedad o la veracidad de lo que usted está declarando. Por eso es que ante un notario se pide esta declaración juramentada. De lo que yo recuerdo en todos los concursos, siempre me obligan a presentar ese documento donde yo personalmente me hago cargo de todo lo que estoy presentando es verdadero. Yo quisiera, ¿se dejó Gonzalo engañar el Consejo? Él mintió. Nosotros creemos en todo lo que nos han presentado y luego ya las autoridades competentes dirán si es falso o verdad. Yo inclusive no tengo la potestad de decir esta copia de la cédula que me presentó, inclusive notarizada, es falsa o verdadera. Tengo que creer en aquello. Yo quisiera comentar, Gonzalo, respecto de esto algo que es importante para que entendamos el rol de cada actor. Porque es distinto y yo entiendo su rol como comunicador que busca la verdad, busca interpelar, ubicar la problemática, llamar a la autoridad a transparentar las cosas. Pero aquí hay dos principios de actuación diferentes. El periodista actúa, y está bien, desde el principio de la duda, desde el principio de la preocupación social, y hasta del escepticismo. Es decir, hasta de la sospecha. Y está muy bien. Correctísimo. Ese es su rol. Las autoridades tenemos que partir, en cambio, del principio de la legalidad, que es diferente. Es decir, nosotros no podemos partir del supuesto de la infracción. Tenemos que partir desde la exigencia de la conducta recta. Cuando desde vamos a confiar en su trabajo, señor Contralor. Yo creo que el principio de confianza en las autoridades se basa en dos cosas. En primer lugar, en las competencias y funciones que ejercen, porque no es un principio subjetivo, es un principio objetivo. La Contraloría está obligada a cumplir legalmente con un estatuto de auditoría que tiene normas. Ese es el primer principio. Y el segundo, que es el principio que las autoridades se lo ganan, que es la legitimidad. Esa legitimidad que da confianza cuando una autoridad cumple o no cumple la ley. Yo creo que en este momento, en la Contraloría, hay una autoridad que cumple la ley y que, por lo tanto, tiene de manera frontal la posibilidad de hablarle al país respecto a lo que está haciendo. ¿Qué explicación tal vez le deba todavía al país y usted buscará complacerle a cabalidad con su obligación de funcionaria del más alto nivel en materia institucional electoral? Bueno, nosotros seguir cumpliendo en apego a la ley, a la Constitución y a las normativas internas que tenemos. Es nuestra responsabilidad. Si nosotros como autoridades nos salimos del camino y fallamos en eso, ya vendrán las responsabilidades pertinentes, ya sea en este caso el juicio político, puede ser la responsabilidad administrativa, civil o penal que pueda determinar la Contraloría, y lo que está pasando, las denuncias en la Fiscalía, que ya tienes otra instancia, y nosotros como funcionarios
funcionarios públicos a mí no me asusta, siempre estoy expuesta a aquello y que bien que actúe la Contraloría y que bien que intervenga la Asamblea Nacional y que bien que actúe la Fiscalía, porque de esa manera nosotros transparente, no me crean solo a mí, créanles a las otras autoridades y vean exactamente lo que pasó. ¿En qué se ha equivocado ya desde el punto de vista muy personal? En muchas cosas, soy un ser humano, las autoridades que estamos en funciones de tanta responsabilidad, como todo ser humano, hemos cometido errores, lo importante es enmendar a tiempo, reconocerlas e ir hacia el camino de mejorar. Ahora, el Consejo Nacional Electoral, que ahora los 5 consejeros estamos trabajando, hemos heredado un sinnúmero de vacíos legales, contradicciones, y hemos tenido que salir adelante con lo que está sobre la mesa. Yeah. Ahora, no nos quedamos a lamentar ni a quejarnos y sin saber qué hacer. Ahora tenemos que ser propositivos. En este mismo espacio ahora nosotros estamos convocando, por ejemplo, a la academia para que se sume a llevar adelante una revisión y el mejoramiento del sistema informático del Consejo Nacional Electoral, que es la parte más sensible que por años la ciudadanía ha demandado. Y tenemos ya la primera respuesta positiva que nos dicen que están entusiasmados. La Universidad Politécnica del Litoral, hemos tenido una reunión y estamos convocando a la academia para que no sea un solo profesional. Hemos nombrado al doctor Enrique Mafla como coordinador nacional del sistema informático. Aquí, para que se ponga al frente. Ayer. Exacto. Entonces, creo que esto va más allá. Ya no hay que llorar sobre lo que está mal, sino proponer para salir adelante y en esa misión me encuentro La pregunta ahora. del millón en este momento, y perdone que lo titule de esa manera, es si usted a esta hora del partido, perdone también la interrogante tan deportiva. A esta hora del partido, ¿usted reconoce que Tuárez es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana cabalmente y legalmente elegido? Le eligió el pueblo ecuatoriano y el cuerpo colegiado votó. ¿Él es el presidente? Él es el presidente porque el cuerpo colegiado, siguiendo los procedimientos, lo nombró. Él es la autoridad. Me puede gustar o no, pero él me puede gustar o no, las circunstancias están ahí y es el presidente electo. Y es prohibido por la ley y la Constitución política sigamos del Estado. El debido proceso para que continúe o no. Pero es que no podía calificar esa candidatura. Ahí está el detalle. Bueno, por eso estamos investigando el proceso, qué es lo que pasó y ya se tomará las decisiones en este momento. Pero ya sabe que el cura ha falseado la verdad. Él dice que le han falsificado la firma. O sea, reconoce que él es cura en ejercicio y él está prohibido de ser o llegar a un eslabón institucional de esa envergadura y responsabilidad. Usted debe descalificarle por lo menos públicamente este mismo instante, pues. Yo puedo cuestionar el accionar de las personas, pero tampoco me gusta hacerlo porque cada quien responde y el pueblo será el que define. Como autoridad electoral, yo como autoridad electoral estoy demostrando que hay que seguir el debido proceso y si él fue electo presidente del Consejo de Participación Ciudadana, siguieron sus procesos y él está nominado como tal. Sigamos todo lo que tengamos que hacer y sea la autoridad competente el que proceda en la destitución, si ese fuera el caso, o la fiscalía que diga que cometió un delito y proceda a tomar la justicia. Entonces, yo no quiero emitir criterios de valor ni juzgar a nadie. Él es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos en un proceso de investigación. No obstante, el equívoco que lamentablemente usted cometió, pues no, es una equivocación ciertamente gravísima. Eso no lo dice. Calificar a un candidato y darle hasta ahora convalidando su designación, darle el título de presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Nosotros no le damos la acreditación de presidente. Nosotros entregamos credenciales de haber sacado los resultados como uno de los más votados del proceso electoral que lo eligió el pueblo, y la nominación de presidente le dan el cuerpo colegiado. En este momento, nos guste o no, él es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted opina lo mismo, señor Contralor? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos de la institucionalidad más allá de las personas. Aquí hay dos cosas distintas. La institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana
más allá de la opinión que tengamos de la idoneidad o no de sus funciones, es una institucionalidad vigente. Sus titulares tienen que ser reconocidos como tales mientras lo sean. Por esto, por ejemplo, la función de transparencia y control social, cuando citó a todos los titulares de todas sus entidades, citó también al titular de esa entidad. Otra cosa es el proceso en donde se investigue la idoneidad de las personas para cumplir esa función. Eso es lo que está precisamente en este momento en análisis. Nosotros como Contraloría nos pronunciaremos al respecto una vez que hayamos concluido la contrastación de la documentación que nos entregue el Consejo con la norma que debió aplicarse. No antes. Cuando concluyamos esa revisión, veremos si se falsificó documentos, si es que se dejó de presentar de manera directa y clara información que era esencial para la calificación por parte del Consejo, si el Consejo se equivocó al no exigir determinado tipo de requisito, si fue laxo en sus procedimientos, si fue permisivo, si no aplicó la ley. La conclusión a la que la Contraloría llegue respecto de la autoridad que controla o del sujeto que está obligado a hablar con verdad legal a la autoridad, en cuál de los dos lugares radica la responsabilidad, es un tema que un órgano de control lo plantea a posteriori de una investigación y no como precedente. Por esto es que yo digo que la Contraloría se pronuncia de manera definitiva una vez concluido la auditoría que hemos iniciado. Confiamos porque le conocemos en su tarea, señor Contralor. Gracias, ¿Para Gonzalo. cuándo? No puedo establecer fechas porque eso depende de tiempos de análisis documental, pero sí entiendo que el país requiere una premura. Y con premura, una respuesta que dé tranquilidad también y que dé estabilidad a las instituciones, que es lo más importante. Fundamentalmente. Gracias, Contralor. Gracias, señorita Presidenta. Mi tarea es preguntar. Gracias. Nos ayuda a esclarecer al país muchas inquietudes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante